Me arreglo el pelo. Ya me cortaré el pelo en esta semana que viene. Listo. Ya. Estoy grabando. Ahora vamos a presentarla. Toda la pantalla. Compartimos. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de neutrones. Entonces, los neutrones entonces salen de un reactor y, y hacen la fisión, ¿no? En cadena, ¿no? La fisión es que el neutrón choca con un uranio 235 y ella se fusiona, ¿no? En dos partes, ¿no? El núcleo se rompe en dos partes, ¿no? X y Y, ¿no? De los cuales también ellos pueden ser, pueden estar inestables y pueden seguir emitiendo alguna cosa, ¿no? Pero la cuestión es que liberan otros dos neutrones o tres neutrones, dependiendo de la reacción. Y así entonces se puede repetir eso miles de veces, millones de veces, trillones de veces y ganar mucha energía y se puede estar inestable o estable, puede estar crítico o no crítico, ¿no? El reactor, entonces lo podemos controlar con eso, ¿no? ¿No? Con los elementos de fisión, los elementos, con las barreras, ¿no? Podemos controlar el reactor, ¿no? De tal manera que esté estable o crítico, ¿no? ¿No? Entonces, una manera de ver cómo se difunde los neutrones en un medio, ¿no? Es esta manera de ver cómo camina el neutrón dentro de una placa, ¿no? Pero esto es una manera diferente, no es una ecuación, no es la ecuación de transporte que está viendo, sino esta es una manera llamada método de Monte Carlo, ¿no? Entonces, el análisis del paso de neutrones a través de una placa. Entonces, sea una placa homogénea, infinita, entre 0 y h, x está entre 0 y h. Esta es la placa, y en el gráfico, ¿no? Una placa que tiene ancho h. Este es el eje x. La energía del neutrón es fija, es cero, y tiene un ángulo de incidencia 90 grados con respecto a la placa, ¿no? Por ejemplo, este de aquí está entrando y tiene un ángulo, está entrando a la placa, ¿no? Y tiene un ángulo de incidencia 90 grados, ¿no? Ese también, la velocidad entra por aquí, 90 grados. Este C también entra con 90 grados con respecto a la placa. Al entrar choca con los átomos de la placa, ¿no? ¿Y qué puede pasar ahí? Pueden dispersarse elásticamente o ser absorbidos, ¿no? Por ejemplo, aquí se está dispersando, ¿no? O esparcirse en diferentes direcciones, ¿no? Hasta que sale de la placa, ¿no? Este de aquí ha sido dispersado una, dos veces y en la tercera fue absorbido, ¿no? Y esta que entró fue dispersada una vez, dos veces, tres veces y ahí salió. Salió, pero salió para atrás, o sea, fue reflejada, ¿no? El otro fue transmitido, el A fue transmitido, el B fue absorbido y el C fue reflejado, ¿no? En una placa. La placa es homogénea, como ya sabemos, ¿no? Si fuera heterogénea, ya más adelante, ¿no?
sea que el neutrón conserva su energía al esparcirse o dispersarse. Entonces, al chocar con los átomos de la placa, él no pierde la energía, que es un caso ideal, ¿no? Cualquier cambio de dirección del neutrón por el choque con el átomo es igualmente probable. Entonces, cuando choca aquí, la probabilidad de que se disperse en todo este ángulo es igual. Eso es lo que dicen. Entonces se puede dispersar en cualquier ángulo. Eso quiere decir que esta es una dispersión elástica y isotrópica. Se puede dispersar igualmente para todas direcciones. ¿Qué le puede ocurrir al neutrón? El neutrón puede atravesar la placa, o ser absorbido o ser reflejado, como el caso de aquí, ¿no? Después de 1, 2, 3, 4, 5, 6 en la sexta dispersión, él salió de la placa. En cambio aquí, en 1, 2 fue absorbido. Y aquí en 1, 2, 3 dispersiones fue reflejado. Esas son las posibilidades que tiene el neutrón. Calcular la probabilidad P más que el neutrón atraviese la placa. P menos que el neutrón sea reflejado. Y P0 que el neutrón sea absorbido. Ese es el problema, entonces, en este caso, para esta placa. Y lo vamos a resolver no por determinísticamente con ecuaciones diferenciales, ¿no? En este caso, una ecuación diferencial sería fácil de hacerla, ya que hay solamente dispersión, el medio es homogéneo, hay absorción, no hay fuentes internas, hay fuentes externas. Entonces se puede reducir esa ecuación de transporte, ¿no? Y resolverlo quizá analíticamente, ¿no? Y este método es el método de Monte Carlo, que resuelve el mismo problema. Ya no es una ecuación diferencial, pero sí, los dos deben parecerse, ¿no? Vamos a calcular la probabilidad de que que atraviese la placa, que sea reflejada o que sea absorbida. ¿Cómo es la interacción de los neutrones con la materia? Ustedes lo saben, ¿no? Hemos hecho eso, ¿no? Se caracteriza por el llamado sección transversal de absorción, o llamado también sigma S, llamado también sección transversal de dispersión, o como le dice aquí, esparcirse, ¿no? La suma de ellas entonces se llama la sección completa, o sección transversal, ¿no?, del neutrón. Este de aquí, sigma de C sobre la sección transversal total, o sea, la sección de absorción sobre la sección total, es la probabilidad de absorción al chocar con átomo de la materia. Y sigma S sobre sigma, o sea, la sección de dispersión sobre la sección transversal total, es la probabilidad de esparcimiento o de dispersión. Aquí hay que borrar esto y colocar dispersión. Muy bien, como vieron en la anterior, ¿no?, en la anterior figura, ¿no?, tiene que haber un recorrido libre en medio, ¿no? Si no, todas las partículas salen o entran, ¿no?
Entonces hay un recorrido libre medio del neutrón, llamado lambda. O sea, ese recorrido entre un choque y el otro, ¿no? Y esto entonces se dice que es una variable aleatoria, ¿no? No hemos hecho la variable aleatoria aquí porque eso es referente al método de Monte Carlo, ¿no? Pero todo lo que vamos a hacer aquí es entendible, ¿no? Vamos a usar la teoría estadística para resolver este problema, ¿no? ¿De qué tamaño es el recorrido libre? ¿No? Vamos a hacerlo con variables aleatorias, ¿no? Vamos a con números, o sea, con números aleatorios. Es una variable aleatoria con densidad de probabilidad P igual a sigma, sigma total, sobre E menos sigma de X, ¿no? Aquí está el recorrido libre, ¿no? Y aquí tenemos que sacar el recorrido libre, ¿no? Entonces la esperanza matemática del recorrido libre es igual a la integral desde 0 hasta infinito de P de X por X de dx. Esto es una definición, ¿no? La esperanza matemática o el promedio, como dicen, ¿no? Entonces colocando esto aquí en la integral, integrando por partes, sale que la esperanza matemática es 1 sobre sigma. Así que, ¿no? Vamos a usar esto, ¿no? Y colocar aquí, ¿no? El recorrido libre medio. Esto también se saca por la teoría, ¿no? Hay que estudiar, ¿no? Esta parte de probabilidades, ¿no? Y sacamos que el recorrido libre medio, ¿no? Es igual a 1 sobre sigma logaritmo natural de un número aleatorio. Número aleatorio que va de 0 a 1. Por lo tanto, este logaritmo va a ser siempre negativo. Con este negativo, positivo. Ya, entonces, con un número aleatorio y conocido la sección total, ¿no? Podemos encontrar el recorrido libre. Entonces, cualquier número entre 0 y 1 podemos encontrar el recorrido libre, ¿no? Vamos a sortear al azar, vamos a tirar un número como los dados, ¿no? Si sale 1, avanzamos 1. Si sale 2, avanzamos 2. Si sale 6, avanzamos 6. ¿No? Centímetros, o milímetros, o micrómetros, ¿no? O nanómetros. No sé. Ahora falta la dirección. ¿Cuál es la dirección? Ya tengo el recorrido libre, me falta encontrar la dirección. ¿A qué ángulo se va a dispersar? Entonces, la dirección también va a ser aleatoria, ¿eh? Del neutrón cuando se produce la dispersión. Entonces, vamos a hacer una dirección aleatoria, ¿no? Pero como habíamos dicho, esto tiene que ser uniforme, ¿no? Entonces se determina indicando el ángulo gamma, ¿no? Que en la figura anterior eran estos gamitas, ¿no? Él entra, ¿no? Calculamos el camino libre y llega acá, ¿no? Luego aquí tenemos que sortear un ángulo. Es el ángulo entre la dirección de la velocidad del neutrón, ¿no? Calculamos este ángulo y esta es otra vez la nueva trayectoria, ¿no? Entonces, la partícula, entonces aquí calculamos otra vez el recorrido libre y llega aquí, al azar también, ¿no? Con ese 1 sobre sí, menos 1 sobre sigma logaritmo natural de gamma, ¿no? Llega aquí, y aquí otra vez sorteamos el ángulo, ahora el ángulo es para esta dirección, ¿no? ¿No? Entonces, este ángulo es gamma, pero al azar, ¿no? Entonces, esta sería la nueva dirección. Y otra vez, ¿cuál es el ángulo con respecto al eje X? Es este ángulo. Hemos sorteado este ángulo
Y ahora la nueva dirección es esta, ¿no? Otra vez, con respecto a X, sorteamos este nuevo ángulo y ahora la dirección sería esta, ¿no? Y ahora otra vez, ¿no? Calculamos el recorrido libre también. Y otra vez aquí es, sorteamos el ángulo con respecto a X y sería este. Y la nueva dirección sería esta. También sorteamos el tamaño del camino libre, ¿no? Y llega acá. Y por último, aquí justo nos sale un ángulo pequeño, ¿no? Con respecto al eje X, ¿no? Y la nueva dirección será esta. Y si calculamos el camino, el recorrido libre, la longitud del camino libre, salió entonces. Acá entonces hay una condición que salió, ¿no? Entonces ella salió de aquí, de la placa, y sale, ¿no? Y así se calcula entonces el ángulo. Acá también, pero solo que fue absorbido. Aquí también, solo que fue reflejado. Entonces hay una condición de que ha sido reflejado. Entonces la dirección aleatoria del neutrón cuando se produce la dispersión se determina indicando el ángulo, ¿no? Phi, ¿no? Entre la dirección de la velocidad del neutrón y el eje o X. Por lo que la condición que todas las direcciones sean igualmente posibles es mu igual a coseno de phi, donde mu, ¿no?, es una distribución uniforme entre -1 y 1, ya que el coseno va entre -1 y 1, ¿no? El coseno de 0 es 1 y el coseno de pi es -1, ¿no? Entonces tiene ese rango, es decir que mu puede ser igual a 2 veces gamma menos 1, donde gamma es un número aleatorio que ya lo habíamos puesto aquí para calcular el recorrido libre en medio, y ese mismo gamma usamos para calcular el coseno, el coseno, ya que mu, esto entonces se va a distribuir uniformemente, ya que gamma es un número aleatorio distribuido uniformemente entre 0 y 1. Cada vez que lo llamamos, él nos da un número entre 0 y 1. Lo llamamos otra vez y ya no nos repite el número, sino nos da otro número, pero entre 0 y 1. Y así, ¿no? Al azar nos da un número entre 0 y 1. Cuando esto vale 0, mu vale menos 1, ¿no? Que es el límite inferior del coseno. Y cuando gamma vale 1, 2 menos 1 es 1, es el límite máximo del coseno, vale 1. Entonces esto está distribuido uniformemente, ¿no? Entonces podemos encontrar el ángulo solo calculando gamma, el mismo calculado para el recorrido libre medio. Análisis basado en la simulación de trayectorias reales. Ahora vamos a calcular la trayectoria, vamos a ver si es que ha salido o no ha salido, ¿no? Si es que ha salido o no ha salido o se ha quedado aquí, ¿no? Absorbido, ¿no? Sea que el neutrón está en la k-ésima dispersión, aquí, ¿no? En el punto X sub K, o sea, está aquí, en este punto, ¿no? Y moviéndose en la dirección mu K. Mu K, ¿qué me da? Si conozco mu K, entonces conozco el coseno, ¿no? Y puedo conocer el ángulo haciendo la inversa, ¿no? Aquí está entonces phi K. Conocemos xk y conocemos mu K, o sea, phi K. Pero no conocemos el camino libre medio. El camino libre medio entonces se calcula así, ¿no? Con el gamma, ¿no? Este es el gamma que va entre 0 y 1, ¿no?
Entonces este sería el camino libre medio de K, ¿no? Aquí está el camino libre medio, llega hasta acá, ¿no? Es una distancia y lo llegamos hasta aquí. Y calculemos xk más 1, aquí falta más 1. Entonces calculamos xk más 1. ¿Ya? Xk más 1 será igual a xk, este, más lambda k mu k. Como mu k es el coseno, entonces sería la proyección de esto sobre esto, ¿no? Lambda k mu k es esto, ¿no? O sea, xk más esto sale xk más 1. ¿Ya? Entonces ya estoy en este punto, ¿no? Ya estoy a punto de salir, ¿no? O de repente sale negativo, ¿no? Y entonces estaría por acá, ¿no? Mu puede ser negativo, entonces puede caer por acá, ¿no? Y estoy a punto de... Si x k más 1 es mayor que h, ¿qué significa? Que ya salió de la placa, ¿no? ¿No? La placa ha sido atravesada y concluimos el análisis de la trayectoria del neutrón, ¿no? Se terminó la historia, ¿no? Dentro de la placa, ¿no? Y sumamos 1 al contador de partículas que atraviesan la placa. Entonces vamos a contar las partículas que salen, ¿no? Caso contrario, si xk es menor que 0, si xk más 1 es menor que 0, o sea, menor que k, ¿eso qué quiere decir? Que la placa ha sido reflejada, o sea, que el neutrón ha salido, ¿no? Por atrás, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que concluimos el análisis de la trayectoria del neutrón. Se termina el programa aquí, ¿no? Y sumamos 1 al contador de partículas reflejadas. Ahora, caso contrario de que no haya salido por acá, no haya reflejado o no se haya salido de la placa hacia adelante, ¿no? Caso contrario, si xk está entre 0 y h, xk está acá adentro, entonces la partícula experimentará la késima más 1, la k más 1 ésima colisión en el interior de la placa. O sea, se va a repetir otra vez todo este asunto. Entonces habrá que sortear de nuevo el destino del neutrón en esta colisión. Pero otra vez repetimos todo esto. Entonces este es una especie de algoritmo y que va contando los neutrones que han sido reflejados, que han sido absorbidos o que han sido transmitidos, ¿no? Salen de la placa, ¿no? Falta ver si escogemos otro valor de gamma, y si gamma es menor que sigma c sobre sigma, o sea, la sección de captura sobre la sección total, captura también es absorción, se dice, ¿no? Que es la probabilidad de que sea absorbido, ¿no? Sí, entonces si se cumple esto, entonces la partícula ha sido absorbida, ¿no? Y concluimos el análisis de la trayectoria del neutrón. O sea, ahí se termina el programa otra vez. Y agregamos 1 al contador de partículas absorbidas. Caso contrario, si no ha sido absorbida, ¿no? Si no se cumple esto, entonces el neutrón experimentará una nueva dispersión en el punto xk más 1. Tenemos que entonces sortear, ¿no? Un número aleatorio a la nueva dirección del neutrón, que será mu
K más 1 igual a 2 sigma menos 1. Donde sigma será otra vez este valor, o si no, será otro. Y repetimos todo el ciclo con otro valor de gamma. Ahí se termina entonces el programa. Y así repetimos varias veces, ¿no? Si ha salido de la placa, o sea, si ha sido reflejada o si ha sido transmitida o ha sido absorbida. Solamente eso contamos. Los valores iniciales para cada trayectoria son x0 igual a 0. Eso quiere decir que está entrando la placa, ¿no? Y mu0 igual a 1. El ángulo que vale 1, ¿cuánto es? 0, ¿no? Si es 0, entonces avanza de frente, ¿no? El ángulo que es el ángulo 0, ¿no? Si es 0, entonces puede ser que atraviese en esta dirección, ¿no? Y ahí calculamos su camino libre medio, ¿no? Después de haber analizado de esta forma n trayectorias, resultará que, o sea, después de haber repetido todo esto n veces, ¿no? Resultará que n más serán los números que han atravesado la placa y que n menos serán los neutrones que han sido reflejados y que n0 son los neutrones que han quedado absorbidos. Entonces las probabilidades serán aproximadamente esto, ¿no? O sea, la probabilidad de que ha sido atravesada la placa, ¿no? Es aproximadamente el número de neutrones que han sido atravesados sobre el número total n, ¿no? Que hemos analizado, ¿no? La probabilidad de que ha sido reflejada es igual al número de neutrones que han sido reflejados sobre el número total de trayectorias, ¿no? O historias, también le llaman, ¿no? Y P0 es el número, es la probabilidad de que el neutrón ha sido absorbido, que es aproximadamente, aquí también hay un error, no es igual al número de neutrones que han sido absorbidos sobre el número total de historias o trayectorias. En la figura que voy a mostrar adelante, vamos a ver un esquema del programa, ¿no? J es el número de la trayectoria y K es el número de la colisión a lo largo de la trayectoria que se está analizando, ¿no? Entonces aquí tenemos un esquema, ¿no? Entonces comenzamos aquí con los valores iniciales, K0, X0 igual a 0 y mu0 igual a 1, como habíamos dicho, ¿no? Donde K, ¿qué es? Donde K ya habíamos dicho que era K corresponde al número de las colisiones, ¿no? A lo largo de... Muy bien, entonces aquí, entonces, calculamos entonces un número aleatorio gamma, un número aleatorio gamma, ¿no? Y calculamos el recorrido, el recorrido libre medio del primero, ¿no? Del primero, ¿no? Entonces será
Cero. Y con eso, ¿no? Una vez que conocemos lambda, también conocemos muK, ¿no? Ya que muK depende de sigma, ¿no? MuK, si ustedes se acuerdan, es 2 gamma menos 1, ¿no? Aquí colocamos 2 gamma menos 1. Entonces conocemos el XK, ¿no? El X1, ya que aquí entró con 0, ¿no? Conocemos el X1, ese sería el camino que estamos avanzando en X, ¿no? ¿Qué pasa si X es mayor que H? Si X es mayor que H, entonces ya salió, ya traspasó la placa, ¿no? Este, este lambda ha sido muy grande que, que ha atravesado la placa, que ha atravesado el H, ¿no? Que es mayor que H, entonces atravesó la placa. Si atravesó la placa, aumentamos 1 el contador de que han atravesado. Aquí esto está mal, ¿eh? Aquí ponen más y menos, esto lo borran de acá abajo, ¿no? Y si atravesó la placa, ¿no? Se terminó el programa. Llega acá y cuenta J, ¿no? Cuenta J. ¿No? El número de la trayectoria, ¿no? De la segunda, ¿no? Entonces sería 2. J entonces era 1 acá arriba. Y ahora será 2. Era más 1, serán 2, ¿no? Y si J es menor que N, por ejemplo, a N le ponemos 1.000.000, ¿no? O le ponemos 1.000, depende de ustedes, ¿no? Se supone que mientras más N sea más grande, entonces esa probabilidad va a ser mejor, ¿no? Nos va a aproximar mejor a la realidad. En el método de Monte Carlo, si N es muy grande, entonces el error va a ser pequeño. Mientras más grande, mejor. Este N entonces es proporcional al error. Entonces, como 2 no es menor que N, por ejemplo, le hemos puesto 1.000.000, no. Entonces, se repite. Entonces, terminó el programa y regresa por aquí y comienza otra vez, ¿no? Otra vez, entonces, comienza otra vez la historia. ¿Qué pasa si no? Si no pasó eso, si no pasó esto, entonces, ¿qué pasa? O sea, si no atravesó, entonces toda esta columna no sale del programa. Entonces, si no sale, entonces, ¿qué dijo el programa? Hay que ver si reflejó, ¿no? Si xk más 1 es menor que 0, si xk más 1 es menor que 0, ¿no? Eso quiere decir que reflejó, ¿no? Si reflejó, entonces hay que contar, ¿no? Más 1 al contador de los números que han sido reflejados, ¿no? Como este es 0, más 1, 1. Entonces 1 sale. Y otra vez cuenta, ¿no? El J, ¿no? El número de historias, ¿no? Si el número de historias ahora es 3, por ejemplo, 3 es menor que 1.000.000, sí. Entonces repite otra vez el asunto, ¿no? Repite otra vez el asunto. Caso contrario, cuando ya este J ya ha contado todos los números, 1.000.000, si J es 1.000.000, ¿es menor o igual que 1.000.000? Sí, entonces aquí calcula P más P menos P0 y se terminó el asunto. Se termina el programa. Mientras tanto, sigue dando vueltas en todo este programa. Pero ¿qué pasa si no sale, ¿no? Si no ha sido, no sale de la placa hacia adelante y no sale de la placa hacia atrás, no ha sido reflejado, entonces eso quiere decir que está todavía dentro de la placa, ¿no? Y tenemos que calcular, preguntar, si gamma es menor que, esta es la probabilidad de captura, ¿no? De sigma C sobre C. Si es menor, entonces fue capturado. Si es menor, fue capturado. Sí, sí fue capturado. Entonces se terminó la historia del programa
y cuenta, ¿no?, el número de capturados, ¿no? Cuenta el número que han sido absorbidos, ¿no? Más 1. Si aquí era 0, entonces más 1, 2. Si aquí fue 100 más 1, 101, ¿no? 101 es el nuevo valor, ¿no? Otra vez aquí cuenta el número de historias, le aumenta más 1, y aquí aquí me dice la decisión de que si ella terminó el número de historias, si terminó el número de historias, no, si J es menor que N, entonces sigue el programa repitiéndose todo esto. Si no, termina el programa, ¿no? Calculando P más, P menos y P0, que es lo que nosotros queremos. Eso es si es que sí. Y si es que no, entonces otra vez repite otra vez calculando el coseno con esta formulita y calculando el XK. ¿Sí? No, está ahí. Entonces K le aumentamos 1, ya que ese es el contador de trayectorias que está dentro de la placa, y regresamos ya no acá arriba, sino acá abajo, ¿no?, para repetir otra vez, ¿no?, el cálculo del camino libre medio, el cálculo de en el eje X, ¿no?, ¿no?, con otro nuevo sigma, ¿no?, y repite otra vez toda la historia, ¿no? Si esto es sí, pasa para acá; si esto no, pasa para acá; si esto es sí, pasa para acá; si esto no, pasa por acá; si este sí, cuenta el número de capturados; si no, repite esto otra vez, y así hasta, ¿no?, hasta que termine, ¿no? Esto sigue aumentando este XK. Este XK sigue aumentando hasta que es H, o disminuyendo hasta que es 0, ¿no? ¿No? Con esto, ¿no? Y ahí se termina el programa, ¿no? Entonces al final, calcula P más, P menos y P0. Una formulita que le hemos dado atrás, que es P más es N más sobre N, P menos es N menos sobre N, y P0 es N0 sobre N. Y ahí se termina el programa y vemos cuántos números, ¿no?, se necesitan para que esto sea real. Bueno, este es un ejemplo del método de Monte Carlo, cómo calcular el número de